No lograba ser constante ni con calistenia ni con gimnasio. Es un fallo muy común en calistenia, miedo a meter peso por el hecho de creerse impuros. En un principio yo creía que no iba a poder conseguir un físico como el de atletas como Bar Brothers. Creía que la conversión iba a ser 10 dominadas, un muscle up, cuando no tiene nada que ver. Rara vez un atleta de gimnasio podrá derivar a la calistenia. No es el mismo tipo de esfuerzo. Es muy importante tener en cuenta que las redes sociales nos van a mostrar siempre su mejor día, su mejor rendimiento, sus mejores levantamientos y sobre todo también su mejor físico. ¿Estás estancado? No te engañes, prepárate un cafecito porque estos fueron los errores que me estancaron a mí. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't... El primer error, sin duda alguna, nos pasa a todos cuando estamos comenzando, es el hecho de que creemos que no vamos a poder conseguir el físico de un atleta. En mi caso, en un principio yo creía que no iba a poder conseguir un físico como el de atletas como Bar Brothers, por el simple hecho de que no tenía material. Así que me quité esas excusas, esos miedos de la cabeza y empecé a entrenar con mi primera barra de dominadas, una barra que estaba encastrada a presión en el marco de la puerta, y con ese simple material, sin nada más en casa, empecé a entrenar. Está claro que aunque tuviera todo el material del mundo, siendo principiante no podemos progresar, no podemos levantar esas cargas que suelen levantar atletas intermedios avanzados, así que tener tanto material es algo absurdo al principio. No lo utilicemos como una excusa de porque no tengo ese material no tendré ese físico. Hay que empezar por lo que hay que empezar, con poquito material, y a medida que avancemos podremos tener mejor material y estar más cómodos para el rendimiento que tendremos en ese momento. Por ejemplo, mi primer rack de dominadas y para poder hacer muscle ups lo saqué de una estantería que iban a tirar en un almacén, iban a desechar una estantería de metal, y esa estantería de metal la cortamos en trozos y con mi padre la pudimos reestructurar para hacer una barra de dominadas. Algo bastante casero, pero donde pude hacer mis primeros pinitos. Es muy importante tener en cuenta que todo atleta que comienza no tiene todo el material del mundo, a menos que esté en un gimnasio, y aunque lo tengas no sabrías aprovecharlo. Así que no tener material no es una excusa para poder empezar a entrenar en casa. Dale cañita que se puede. El segundo error, sin duda alguna, por orden cronológico, para mí fue lo más difícil de superar, y fue que tenía objetivos demasiado irreales, tenía expectativas demasiado altas. Al ver atletas en internet hacer un muscle up, algo que para mí era increíble, uno de mis trucos o movimientos favoritos, creía que iba a ser realmente sencillo, porque ya podía hacer 10 dominadas después de un tiempo y creía que la conversión iba a ser 10 dominadas, un muscle up, cuando no tiene nada que ver. El muscle up es algo más bien técnico, no tanto a nivel de fuerza. Sí que es verdad que requiere un poquito de fuerza de tirón en dominadas y fuerza de empuje en fondos, pero el ejercicio como tal es algo más bien técnico, es algo que requiere tiempo, practicar, cabezonería y sobre todo grabarte para fijarte en esos errores que solemos cometer. Por eso los objetivos que yo tenía eran demasiado altos. Yo quería pasar de un mes a otro a hacer muscle up cuando no es realista. Y esto suele hacerlo todo principiante que empieza, que ve vídeo de calistenia y dice ¡buah! Muscle up, front lever. Y la realidad es que cuesta bastante más. Centrarse siempre en los básicos, en los patrones de movimiento que importan, dominadas, fondos, sentadillas, y todo eso te va a dar fuerza para poder hacer luego virguerías como front lever, muscle up, pinos, sentadillas a una pierna y muchísimas más cosas. El tercer error va sin duda alguna de la mano con el segundo, y es el tema de las redes sociales. Yo cuando empecé, por ejemplo, me inspiré muchísimo en el físico que podían tener los Bar Brothers, atletas que realmente trabajaban su físico y no les importaba una técnica o un movimiento en concreto, sino el tener un físico estético. Fue lo que más me llamó la atención, poder entrenar con el peso de tu cuerpo y tener un físico realmente armonioso. Todo eso me ilusionó demasiado. Entonces el problema de las redes sociales es que nosotros no sabemos cuánto tiempo lleva ese atleta entrenando, ni mucho menos la experiencia que tiene, ni por las cosas que tiene que pasar, ni el material que tiene o todo el tiempo que ha dedicado a ese entrenamiento. Es muy importante tener en cuenta que las redes sociales nos van a mostrar siempre su mejor día, su mejor rendimiento, sus mejores levantamientos y sobre todo también su mejor físico. Van a buscar siempre toda esa combinación para hacerse lucir, que es al fin y al cabo el tema de las redes sociales, pero no hay que centrarlo idealizarlo como si fuera algo real. Es algo que sucede, pero no todos los días de la vida del atleta, sino momentos en concretos que es para lo que ha entrenado ese atleta. El cuarto error precisamente es, después de toda esa experiencia de tener un objetivo demasiado irreal o unas expectativas muy altas, es creer que no tenemos que dar el 100% por miedo a fracasar.
por miedo a decir que si tú no consigues ese ejercicio que tanto has practicado o que tanto quieres, como fondos o dominadas o muscle ups o ejercicios más complicados como el front lever o la plancha, tener ese miedo te hace no dar el 100% para tener una excusa, para decir no lo he conseguido todavía porque no he dado todavía el 100%, como decir que eres capaz en cualquier momento pero no das el 100% precisamente para poder tener esa justificación. Ese es el peor error que podemos cometer. Hay que dar siempre el 100% de nosotros, precisamente para, si en algún momento fallamos, estar satisfechos con que hemos dado el 100% y poder alcanzar ese objetivo lo más rápido posible. Si no lo damos, solo vamos a tener una excusa y vamos a progresar mucho más lentos. Es algo que a mí me pasó, por ejemplo, con el tema del front lever. Estaba practicando mucho el tema del ejercicio de tirón, pero nunca practiqué ninguna progresión. Y eso me llevó a no dar el 100% en ese ejercicio en concreto, y hasta que no di el 100%, no practiqué con mis amigos en el parque, no llegué a alcanzar el nivel suficiente para el front lever. Es muy importante dar el 100%, aunque no lo consigas el primer día, acabará saliendo. El quinto error realmente suele pasar bastante una vez que nos sentimos cómodos, que nos sentimos bien con nosotros mismos. Solemos frenar nuestro progreso creyendo que por hacer una técnica demasiado controlada, es un error de creer que tanto control nos va a llevar a un progreso físico, y la realidad es que sí, pero siempre tenemos que exigirnos más a nosotros mismos. Preferimos siempre levantar un peso demasiado exagerado de forma lenta porque ese peso nos supone ese esfuerzo, porque no podemos subirlo más rápidos, a coger un peso mucho menor y hacerlo lento, porque nosotros vamos a controlar esa técnica, porque vamos a controlar ese esfuerzo. Eso lo único que nos va a llevar es a no subir de cargas, a no tener tanta intensidad, y no va a estar bien organizado el entrenamiento. El entrenamiento siempre tiene que ir de más a menos, de más peso a menos peso. En el momento que estemos levantando menos peso, sí que nos va a interesar controlar mucho ese tempo, pero el tempo demasiado controlado es un arma de doble filo. Siempre nos va a interesar mucho más meter peso. Si ya dominas la calistenia, no tengas miedo, mete peso, mete intensidad, porque es lo que te va a seguir a hacer progresar mucho más rápido en lugar de siempre ese tempo. Es un fallo muy común en calistenia y es algo que la gente tiene que quitarse, ese miedo a meter peso por el hecho de creerse impuros. El sexto error para mí es el más importante de todos, y es una crisis existencial entre disciplinas, y es la creencia de que tenemos que hacer solo una disciplina, solo calistenia, solo gimnasio, solo CrossFit o solo una disciplina en concreto, gimnasia, el deporte que tú elijas, por creer que eso te va a ayudar a mejorar, cuando es lo opuesto. Hay veces que por solo hacer calistenia te vas a estancar, o por solo hacer gimnasio te vas a estancar. Lo mejor es tener lo mejor de cada disciplina, lo que más te atraiga, y combinarlas. Eso sin duda alguna me llevó a una crisis bastante fuerte, porque no lograba ser constante ni con calistenia ni con gimnasio. Podía estar 3 meses haciendo calistenia, me aburría, me estancaba, era demasiado sencillo o demasiado difícil en algunos aspectos. Luego me iba al gimnasio, estaba un mes, me aburría de tantos patrones de movimientos en máquinas, era demasiado cuadriculado todo, y solo estuve contento y satisfecho y pude mantenerme en el tiempo cuando combiné estas disciplinas. Siempre busca algo que te apasione, algo que te ayude a poder entrenar a lo largo del tiempo, porque la constancia es lo que te va a llevar a un cambio físico, y no entrenar durante un mes y dejarlo 3 meses para poder volver a hacerlo. Combina las disciplinas que te gusten, siempre con coherencia, y dale caña. Y el último error, pero no el menos importante, sino que diría que más, es cuando combinamos varias disciplinas. En este caso, por ejemplo, calistenia y gimnasio, o street lifting, calistenia lastrada con ejercicios de pesos libres, o gimnasio con poleas. Es confundir los rendimientos que vamos a tener en esas disciplinas. No es lo mismo un ejercicio funcional como puede ser la calistenia, y más sobre todo cuando la vamos a lastrar, vamos a utilizar mucho peso, a compararla con el gimnasio, que son ejercicios más bien aislantes y no vamos a utilizar tantos patrones de movimiento como son funcionales, como el press de banca, por ejemplo. Siempre vamos a tener claro que vamos a exigirnos mucho más, va a ser mucho más difícil eso que vayamos a hacer funcional como la calistenia, y el rendimiento no va a ser lo mismo. Nos va a costar mucho más hacer una dominada que hacer un jalón al pecho regulando el peso siempre en el momento adecuado. Hay que tener muy claro que un atleta de calistenia que entrene pesado, un atleta de street lifting que entrene muy pesado, siempre va a poder derivar a un ejercicio de gimnasio pesado, pero no en todas las ocasiones. Digamos que rara vez un atleta de gimnasio podrá derivar a la calistenia. No es el mismo tipo de esfuerzo y no es una fuerza funcional que te va a poder ayudar a derivar a otros caminos. Así que muy a tener en cuenta es, una vez que eliges la combinación, saber que no vamos a rendir igual en ciertas disciplinas dependiendo de dónde vengamos.
Por ejemplo, en mi caso lo más difícil fue diferenciar el esfuerzo que hacía en una dominada al esfuerzo que podía hacer en un remo. En un remo me sentía realmente fuerte y en una dominada ya con 30 kilos, con 40 kilos, era algo que me costaba demasiado. Hay que saber identificar ese esfuerzo para no frustrarse y no estancarse. En ese momento dejas de tener esa motivación y esa energía para poder entrenar. Muy clave saber identificar el esfuerzo que tenemos en cada ejercicio y por qué lo ponemos en ese momento del entrenamiento y no más adelante en la sesión.